¿Cómo están? Daniel 6, versículo 1 al 13. Y me encantaría que lo leyéramos todos de la Biblia. Así que tiene su Biblia, si tiene su Biblia, por favor, siga la lectura conmigo. Daniel 6, del 1 al 13. Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas, otra versión puede decir sátrapas, que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaba 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel, de hecho la versión Reina Valera dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron jamás acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Ñaca, ñaca, ñaca. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes, estos eran los lambones, ¿no? Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esta ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Ñaca, ñaca, ñaca. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y de los persas. Versículo 9. El rey aceptó firmar la ley, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey y le dijeron: su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía. ¿No es cierto? Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. El rey respondió: así es, y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron: pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Este relato tiene para mí un protagonista bien importante. Obviamente es Daniel, y obviamente Daniel es un duro. Y cuando usted estudia el libro de Daniel, usted encuentra unas aventuras muy emocionantes de un verdadero hombre de Dios. Pero hay un segundo protagonista tácito en este relato que captó mi atención en un momento de crisis y de profunda necesidad en mi vida, y está en el versículo 10. Quiero volverle a leer el versículo 10 a ver si usted encuentra conmigo cuál es este otro protagonista del relato. Bueno, versículo 10. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. ¿Sospecha usted cuál puede ser el siguiente protagonista de este relato? ¿Cuál será? Bueno, si usted dijo la ventana, dese un aplauso, por favor. Para mí, la ventana es muy importante. La ventana tiene una relevancia fundamental en esta historia que le estoy contando y en este relato.
Y la ventana llegó a mi vida el año pasado, llegó más o menos por esta época. Resulta que estábamos en un momento bien importante como iglesia. Estábamos generando una nueva promoción de líderes que fueran líderes de la red de jóvenes de la iglesia. Y veníamos trabajando, ellos habían terminado el semillero y se estaban capacitando para ser líderes de la iglesia. Y veníamos preparándonos para que ellos ya pudieran asumir su posición de liderazgo. Sin embargo, cuando ellos tenían que pasar las pruebas y a medida que iba pasando el tiempo y teníamos que observarlos, todos fallaron en el intento. Ninguno logró pasar la prueba. Y para mí fue un momento bien angustiante porque empecé a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué no logramos generar más líderes, sobre todo para los jóvenes, cuando lo que más necesitamos es líderes de jóvenes? ¿Por qué no lo logramos, Señor? ¿Por qué no está fácil? Justo en ese mismo tiempo se hizo una convocatoria para la alabanza, para personas que quisieran pertenecer al ministerio de alabanza de la iglesia. Y ellos pasan también por una cantidad de procesos para poder entrar a ministrar en la tarima. Y les metimos la ficha y estuvimos trabajando con ellos y imaginen lo que ocurrió. Ninguno pasó la prueba. Todos se quemaron en el proceso y ninguno de ellos logró asumir el reto de estar en la alabanza de la iglesia. Entonces, hubo un momento en el que yo dije, no entiendo lo que está pasando. Y tuve una cita con la pastora. Y la pastora más o menos me dijo, ustedes tienen un grave problema. Y el problema que tienen es que se les metió el mundo en la red de jóvenes y ustedes no se han dado cuenta. El sistema del mundo y la influencia del mundo está vivo en la red de jóvenes y ustedes no se han dado cuenta. Y no podemos generar una promoción de líderes mundanos porque todo líder se va a multiplicar en los de su misma especie. Conclusión, un líder mundano va a reproducir mundanitos. Y un músico mundano va a producir una alabanza horrorosa. Por esa razón no pasan la prueba. ¿Mundo? Dios, no entiendo. ¿Cómo así que mundo? Yo necesito que tú me expliques qué es mundo y por qué la pastora está viendo mundo en estos muchachos, porque yo no lo veo. Yo me senté a hablar con ellos. A ver, yo quiero que usted me explique. ¿Qué se fumó anoche? No, nada. Yo no fumo hace... Bueno, ¿qué se tomó anoche? No, nada. Yo no tomo. ¿Dónde estuvo anoche? No, en mi casa, juicioso, viendo televisión, pilo, como siempre. Pastora, no rumbean. Ellos de verdad dejaron la rumba, ellos no están rumbeando. Pastora, ellos no están pegados al whisky. Ellos no tienen ese problema. Ese no es su problema. Pastora, yo le aseguro que no fuman, yo les olí la ropa. Yo le aseguro que no hay ni... O sea, si tenemos que hacer una prueba, la buscamos. Pero no, yo no veo el mundo. Yo no veo el mundo. Señor, ¿me puedes mostrar el mundo, por favor? Y en ese momento aparece este relato de Daniel. Y me encuentro con la ventana. Saque su dedo, por favor, regáleme su dedo índice un segundo. Usted va a pintar una gran ventana. Bájela, pásela. Hágale el marquito si quiere. Póngale cortinitas. Se le vea bien bonita. Esa ventana puede ser el camino a su perdición o puede ser el camino a su gloria. Y el problema que encontramos es que estos jóvenes, estos muchachos, y desde luego sus papitos, porque no piense que este es un problema solamente de los jóvenes, porque esta prédica también va para los padres detrás. Y yo mismo, sin darme cuenta, en lugar de tener mi ventana apuntando hacia Jerusalén en el momento de la prueba, como lo tenía Daniel, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde, perdón? Su ventana tenía vista a Jerusalén. Pero ¿dónde estaba Daniel en ese momento? En Babilonia. Daniel desde muy niño había sido tomado preso y había sido llevado cautivo a Babilonia. De hecho, Daniel es uno de los profetas de la cautividad. Daniel es el profeta que tiene que vivir en carne propia lo que significa, siendo un muchacho, ser sacado a violencia de su casa y ser exportado a una nación mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más lujosa, para ser tomado como esclavo.
Solamente que las condiciones de las condiciones de Daniel, la sabiduría de Daniel hicieron que cuando el rey lo ve, no lo llama como un esclavo más, sino que lo selecciona para ser parte de su corte real. Así que más o menos esta es la historia de un muchacho de el agrado Huila, que de un momento a otro es puesto en Manhattan. Esta es la historia de un muchacho que sale exportado de Colombia porque las milicias del país más poderoso de la tierra después de China y sus secuaces es tomado preso y es llevado a la capital del mundo. Y es puesto en la capital del mundo, y este es un pobre muchacho que está delante de Dios y que tiene que enfrentar muchos retos. Pasan los años y pasan los años y pasan los años, pero Daniel recuerda siempre su fundamento y logra que su ventana siempre apunte a Jerusalén, que es el mundo. Bien, yo quiero que usted me acompañe a Primera de Juan 2, 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay tres principios fundamentales en este versículo que hoy quiero compartirle. El primero, ¿qué es amar al mundo? ¿Qué significa amar al mundo? Bien, amar a algo o a alguien es darle atención, es darle prioridad, es interesarse por eso, es hablar de esa persona o de ese bien, es todo el tiempo alardear de su presencia, es querer estar con eso, es querer pasar tiempo, entregarle el tiempo, dedicación, dinero, esfuerzo. Es llegar a un punto de vínculo tan alto y tan profundo de querer disfrutar de su presencia todo el tiempo, pasar tiempo a su lado, planear, gozárselo, vivir en eso, hacer de eso el descanso, el refugio, la paz. ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo es darle esa atención, esa prioridad. Es llegar a estar tan interesado por lo que se mueve en el mundo, hablar de ello, al punto de pensar que el mundo tiene algo para mí que me va a dar descanso. Que el mundo es mi descanso, que el mundo es mi fuente, que el mundo es lo que me alimenta, que sin el mundo no lo lograría. Usted va a decir, eso no tiene nada que ver conmigo. O de pronto este man de qué está hablando. Segundo, el segundo principio es el siguiente: no solamente no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una declaración radical, es una declaración firme. Si yo amo al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios Padre no está en mí. Estoy muy inquieto por esta generación. En mi trabajo obviamente tengo que ver niños y tengo que trabajar con jóvenes. Y estoy muy inquieto por lo que está pasando en este tiempo. Yo tengo la oportunidad de estar trabajando con Su Presencia Kids por ya más de 10 años, casi 12. Y le puedo decir con toda seguridad que los niños de hace 10 años son total y extremadamente diferentes a los niños de hoy. El mundo cambió, y el mundo cambió significativamente. La generación cambió, y yo en este momento me encuentro delante de una generación totalmente diferente a la generación que conocí. De hecho, las personas que se encuentran entre 12 y 18 años, que también hacen parte de nuestro trabajo, para mí son un mundo que tengo que descubrir. Medianamente entiendo el cerebro de los líderes de los jóvenes, que son más cercanos a mí en edad. Imagínese cuando estoy delante de uno de 14 años. ¿Qué? ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas? Entonces tengo que buscar y todo el tiempo estar buscando información al respecto. Y hay un autor secular, un psiquiatra bien interesante, que en uno de sus libros describe a esta generación como la generación sin padre.
Y me llamó mucho esa frase porque esta es la generación de muchachos que fueron educados no con su papá y no con su mamá, sino que fueron educados solos. Prácticamente se están educando solos. Y por eso se conoce como la generación sin padres. Y lo que me dice la Biblia acá es que si alguien ama al mundo, los deseos del mundo, el sistema del mundo, la plata que ofrece el mundo, la estructura del mundo, el amor del Padre no está en él. Conclusión, esta es la generación que ha tenido que chuparse la influencia de su generación anterior, que de un momento a otro está obsesionada con el mundo y no se ha dado cuenta. Y nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a gozarse el mundo. Y la respuesta inmediata del corazón es que el mundo seca por dentro. El amor del Padre no está en él. Quiero mostrárselo de esta forma. Este es usted. ¿Listo? Este es usted. Y esta mano que usted ve aquí es el mundo. ¿Qué hace el mundo con nosotros? El mundo siempre nos va a exigir. Tienes que tener, tienes que ser, tienes que estar, tienes que vestir, tienes que parecer, tienes que hablar, tienes que decir, tienes que conquistar. El sistema del mundo, la sociedad de consumo. ¿Qué hace en nosotros? ¿Qué efecto tiene? ¿Y qué exprime? El amor del Padre. ¿Sabía usted que esta generación no solamente se le conoce la generación sin padres, sino se le conoce como la generación sin amor? No conoce el amor. Hasta hace unos años, 40 años atrás, la palabra clave con la que nuestros padres fueron formados fue obediencia. Hasta hace 40 años atrás, la palabra con la que todo el tiempo se relacionaban los profesores en el salón de clases, los maestros en las universidades, los padres con los hijos, era obediencia. Esa palabra, después de la revolución de los 60, Woodstock, la primavera de París, la revolución femenina y todo el movimiento de los 60 cambió y la obediencia desapareció. Y la palabra que hoy caracteriza a esta generación es respétame. Respétame. Tú tienes que respetar mi forma de ser. Tú tienes que respetar mi forma de hablar. Tú tienes que respetar mis gustos. Tú tienes que respetar la forma que yo me he visto. Y sueño con el momento en que esta generación sea revolcada y entienda que yo no solamente soy un ser que puede exigir derechos, sino que también tengo deberes. Y hay una responsabilidad frente a la libertad. Le estoy diciendo esto porque el sistema del mundo en este momento lo que dice es: respétame, soy un ser valioso y soy un ser que merece respeto. Y así fuimos creados. No le pegue al niño que lo puede atrofiar. Leyendo esto, encontré una frase del Dr. David Kinnaman en el libro Me Perdieron y se la quiero compartir. Nuestra cultura consumista y pluralista invita a los jóvenes a convertirse en su propio rey o reina. Obviamente, la autoridad absoluta en su mini reinado son ellos mismos y exclusivamente ellos mismos. Si yo soy mi propia autoridad y mi placer es mi objetivo, no hay razón para validar la existencia en mi vida de un amor de Dios que me diga qué es lo que tengo que hacer. Eso es este tiempo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. No ames los caminos del mundo, no ames los bienes del mundo. El amor al mundo exprime tu vida del amor del Padre. Esta es una paráfrasis del mismo versículo de Juan. Prácticamente todo aquello que se mueve en el mundo, y quiero decirle cómo esta paráfrasis define el mundo. Primero, desear todo a tu manera. Segundo, desear todo para ti mismo. Y tercero, desear aparecer como importante para los demás. No tiene nada que ver con el Padre. Todo esto simplemente te aleja de Él. El mundo y todo su gran desear, desear y desear es tu perdición.
Por el contrario, todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece por la eternidad. Yo le quiero hablar de las ventanas en este momento y quiero volver al principio de la ventana. Y Daniel, desde muy niño, es formado por sus padres en la obediencia a Dios. La obediencia habla de lealtad y la lealtad habla de amor. Es una cadena que no se debe romper. Y Daniel aprendió a amar a Dios por su obediencia. Luego Daniel tuvo una primera prueba de fuego cuando llegó al palacio de Babilonia y se encuentra como uno de los que el rey Nabucodonosor va a preparar para estar delante de él en la corte real. Daniel era un muchacho especial y Nabucodonosor percibe esa especialidad en el corazón de Daniel. Y entonces es llamado a ser uno de los selectos que van a ser capacitados dentro de la corte del rey. Pero tiene su primera prueba de fuego, porque la Biblia dice que inmediatamente a Daniel le sirven toda la comida de Babilonia. Y él está a la mesa del rey y tiene delante todos los platos que se comen en Babilonia, que es la tradición de Babilonia, que es lo que todo el mundo en Babilonia come. Pero Daniel se da cuenta que toda esta comida ha sido sacrificada a los ídolos de Babilonia, porque resulta que Babilonia, en su origen, es conocida como una de las ciudades más religiosas de la antigüedad. Religiosas frente al culto, al deseo, al conquístalo, al tenerlo, el Dios tierra, el Dios fuego, el Dios placer, el Dios sensualismo. Y entonces toda la comida ha sido ofrecida a esos dioses. Y Daniel recuerda que cuando él vivía en Judá, su mamá y su papá le habían marcado con: nunca comerás y nunca entrará en tu boca nada que haya sido consagrado a un Dios falso. Entonces Daniel posee un gran problema, porque ahora él está en la meca del mundo, está en la ciudad de los jardines colgantes, está en la ciudad del desarrollo, es elegido para una gran misión, no es visto como un simple esclavo, sino como alguien con potencial de mando, y tiene que sentarse a comer lo consagrado a los ídolos. ¿Qué va a hacer él? Entonces se le ocurre una gran idea. Llama a uno de los jefes y le dice: le propongo un trato. ¿Por qué no durante un tiempo usted no nos sirve de comer esa comida y nos da solamente agua y vegetales? Y nosotros nos vamos a alimentar a punta de agua y vegetales y vamos a ver qué pasa. Al alguacil le pareció un poco extraña la propuesta. Finalmente el judío dizque hijo de Dios. Pues hagámosle caso. Y le permite hacerlo. Y la Biblia dice en el capítulo 1 de Daniel, como finalizado el tiempo del ayuno y cuando tuvo que ser puesto a prueba, a ver, ¿de qué le sirvió no comerse nuestra comida y comerse lo que usted quiere? Daniel y sus amigos fueron hallados en inteligencia y en sabiduría 10 veces superiores a los demás muchachos que iban en el proceso, que sí estaban comiendo la comida del rey. 10 veces superiores en inteligencia. Porque recuerde usted cuando leí que en Daniel siempre permaneció un espíritu superior. Y de esto se trata esta prédica. Es de alcanzar un espíritu superior. Yo no le voy a prohibir. Como iglesia no prohibimos. Y quiero que por favor mire a su vecino a los ojos y le diga: oiga, Dios no le prohíbe. Esto no se trata de prohibir. Y le doy gracias a Dios porque justo hace 15 días Natalia Nieto habló del alcohol y me abrió el camino. Yo decía: Dios, yo no quiero predicar de mundo, no quiero predicar de mundo. Dios, pasa de mí esta copa. No quiero. Y Natalia sirvió la copa. Dije: gloria a Dios. Si ella puede presentar el tema como lo presentó frente al alcoholismo, yo puedo hoy presentarle un tema que no necesariamente es alcohol. El mundo no necesariamente es solo alcohol. Hay más cosas detrás. ¿Cuáles son esas cosas? Bien, Daniel estaba delante de la ventana y Daniel decidió que su visión, su objetivo, su pasión, su deseo era la ciudad de Jerusalén. Y él permanecía en la ciudad de Jerusalén y la veía y la contemplaba, y él sabía que ese era su origen, y él tenía su ventana, y aun cuando los jardines colgantes de Babilonia y el esplendor de Babilonia estaban a su disposición, sus ojos, su mirada, su deseo, su anhelo estaban puestos en la ciudad santa. Estaban puestos en su nacionalidad, en su gloria, en su pasado, en lo que Dios era en su vida.
y no apartó sus ojos a tal punto que 3 veces al día abría su ventana y empezaba a orar a Dios y a buscar a Dios con la mirada puesta en ese lugar. ¿Dónde estaba el mundo el año pasado en esta iglesia? ¿Dónde puede estar el mundo en este momento en su corazón y en mi corazón que está exprimiendo el amor de Dios? Y usted y yo no nos hemos dado cuenta bien que en vez de tener nuestros ojos puestos y nuestra ventana apuntándole a Jerusalén, ¡wow! ¡Wow! Dios brilla. ¡Wow! ¿Qué hay aquí? Casino. ¡Wow! Plata fácil. Me llama. Huele. Hamburgers. ¡Wow! Glitter Gulch. ¿Qué será eso? Ni idea, pero ¡wow! ¡Wow! Las Vegas Club. ¡Uf! ¿Y qué hacen en Babilonia? ¿Qué hacen? Tienen plata. Mire cómo se visten. La última colección. ¡Wow! Se están gastando la plata en ropa. Tienen mucha plata para comprar ropa. Necesitan ropa, necesitan. ¡Wow! Pero yo estoy delante de Dios. Y estoy con mi ventana apuntando a Jerusalén, la ciudad de Dios. Y Dios se encuentra conmigo y me dice: vístete de amor y de compasión. Vístete de buenas obras. Sí, Dios. ¡Wow! Mi ropero, ¡wow! Esto es vida. Y mire esos carros. Uf, suena. No, yo cristiano y no tengo plata ni para... No, qué frustración. ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve estar en la casa de Dios metido todo el tiempo? ¡Wow! Pasó el Ferrari. ¡Wow! No. ¿Y qué ven en Babilonia? ¿Qué ven? ¡Wow! Cine. Todo el tiempo. Los domingos vamos a cine, vamos a plan, hagamos plan. Plan. Sí, vámonos a cine. ¿Qué ves? ¿Qué se ve? Uy, The Hunger Games. El pastor predicó el Hunger Games. Y el pastor dijo en la tarima que el Hunger Games, que él lo dejaba a criterio de uno, o sea, que nos dio permiso, porque ahí sí nos dan permiso, no, el resto todo está obligado, pero si el pastor lo dijo en la tarima, está permitido. The Hunger Games, wow, violencia, wow, sangre, uy, la historia de la muerte. Usted sabe Hunger Games 1, Hunger Games 2, los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre 1, los Juegos del Hambre 2, wow, uf, son unos duros. ¿Cómo hacen para hacer esas películas tan buenas? ¿Y qué televisión ven? ¿Qué televisión ven? MTV Awards. Violencia. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Esa gente sí se sabe vestir, ese sí sabe lo que es la vida. Impresionante. ¿Qué campaña publicitaria tan vasta? Son unos genios, unos duros. ¡Wow! ¡Wow! Esto me encanta. Uy, no. Uy, huele a mundo. Huele delicioso. Yo debería estar allá. La otra generación, ¿no? La novela. La potra zaina. ¿Se la vio? ¡Wow! ¿En qué va? Cuénteme cómo va eso. Impresionante. Sí, porque los viejitos no, el mundo es para los jóvenes. Sí, de ustedes aprendimos, amigos. ¡Qué vasto! Raúl Santi y sus estrellazos. Eso sí es música. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel le habló a su corazón: ese no es mi mundo, esta es mi nación. Esta es mi gloria, este es mi futuro, esta es mi esperanza. Y no es una ciudad en ruinas, es la ciudad gloriosa Jerusalén, de la cual vendrá el Mesías por mí. Y vendrá en gloria, y esa es mi misión, y yo lo veré cara a cara. Y no cambio la gloria de Dios por la gloria de un mundo corrupto. Porque no fui llamado a estar ahí. Daniel tuvo su segunda prueba. Y Daniel tuvo que llevar su gloria personal delante de Dios. El rey tiene un sueño
Y el rey no sabe qué es lo que soñó. Y el rey llama a todos los brujos, los astrólogos, las pitonisas, Harry Potter y demás, y los sienta en su concilio y les dice: yo les pongo una misión. Ustedes tienen que no solamente decirme qué fue lo que yo soñé, sino interpretarme mi sueño. ¿Qué? Todos los brujos, astrólogos, se les erizó la piel como a las grisales y empezaron a pensar: ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro, es que yo también veo mundo, ¿no? ¿Qué digo? Y los brujos, astrólogos y Harry Potter se levantó y le dijo: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo. Y póngale cuidado al espíritu de Babilonia. A no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Daniel 2, 19 al 24. ¿Qué hace Daniel? Daniel va a su ventana y se presenta delante del Dios de toda sabiduría y le dice: Dios, tú sí me puedes mostrar a mí no solamente qué significa el sueño, sino qué fue lo que soñó el rey. Y Dios le revela todo a Daniel. Y mire la respuesta de Daniel: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, cambia y quita reyes. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Y Daniel se presenta delante del rey. Y Daniel le expone al rey su sueño y lo que significa. Y Daniel pasa de ser el esclavo en Babilonia a ser el jefe de toda la provincia de Babilonia. ¿Por qué? Por el sello de adoración en su vida. ¿Adoración a qué? A su reputación. ¿A que me digan cómo canto de bien? ¿A estar parado en la tarima y que le digan cómo toca ese instrumento usted de bien, papito, dónde estaba? No, señor. Adoración al rey que le cambió la vida y que le dio el don y que es el centro de su existencia y que es el Dios que le está conquistando cada mañana en su ventana. Esto no se trata de prohibirle el mundo, pero usted hoy sí tiene que tomar una decisión frente al mundo que lo rodea. Cuando yo tenía 18 años, y le voy a decir porque esto no se trata de prohibir. Cuando yo tenía 18 años, en mi casa había un grupo de oración para jóvenes, y yo dirigía el grupo de oración. Y a ese grupo de oración llegó una niña a la cual yo empecé a discipular. Y yo le dije: ¿conoces las 4 leyes espirituales? Y le empecé a contar el plan de salvación. Y le abría la Biblia y le mostraba las cosas de la Biblia. Y fue impresionante porque yo veía que ella amaba a Dios y ella de verdad quería tener una relación con Dios. Y esta niña empezó a abrir su corazón y empezamos a hablar cosas y empecé a darme cuenta que en ella había algo especial y de verdad había una sed especial por Dios. Un sello de Dios sobre su vida. Un día esta niña me dice: ay, tengo que irme ya del grupo. Era un viernes en la noche, me acuerdo, en la tarde, tengo que salir ya, discúlpame, me voy. Entonces yo fui y le abrí la puerta y le dije: ok, te tienes que ir rápido. Sí, perdóname, nos vemos después. Y hice la pregunta que tenía que hacer: ¿y para dónde vas? Es que hoy hay un concierto de Def Leppard. ¿De quién? Def Leppard. Ok. Que Dios te bendiga. Bueno, que Dios te bendiga. El burro religioso que soy yo pudo haberla exorcizado, pateado, haberle dicho: te vas de mi casa, he perdido todo el tiempo contigo. Pero el amor de Dios, que no prohíbe, le dijo: ok. Y gracias a Dios lo hice, porque hoy es mi esposa. La razón por la cual la iglesia no prohíbe, por lo menos en esta iglesia no le vamos a prohibir a usted el mundo. Si usted quiere irse con sus ñatas y tirar la puerta y meterse allá y comerse a Babilonia, pues cómasela. A ver, le abrimos la puerta, papito, váyase. Hágalo. La razón por la cual jamás se lo vamos a prohibir es por esto también. Yo tenía 12 años de edad y en el colegio organizaron una salida al Museo del Oro
E íbamos en el bus hacia el Museo del Oro y una niña del colegio puso un cassette de Juan Luis Guerra y 440. Todos mis amigos salieron al pasillo del bus a Tenía 12 años y yo los vi. Obviamente hasta ese momento, toda la música que yo había escuchado era el pastor tocando su sintetizador en la iglesia. Perdón, pastor, si me está viendo en este momento. El pastor Andrés, y tocaba muy bien, ¿para qué? Tocaba muy bien. Pero Juan Luis Guerra, pues... ¡Wow! Una niña me regaló una copia del cassette. Yo llegué a mi casa y puse el cassette en mi casetera y empecé a escuchar. En ese momento se abre la puerta y entra mi mamá. ¿Qué haces? Aquí escuchando esto, mamá. ¿Y te gusta? Sí, está bueno. Ok. Ella cerró la puerta, ella era la única cristiana en la casa. Bueno, y se supone que yo. Ella cerró la puerta y a los 2 días llegó a mi cuarto con un nuevo cassette. Nunca voy a olvidar ese cassette. Proyecto AA, Alabanza y Adoración. Marcos Witt en su gloria. ¡Wow! ¡Qué música! Juan Luis Guerra, Proyecto AA. La gran diferencia está en que Proyecto AA llenaba mi espíritu. La otra música exprimía mi corazón. Y no sé por qué razón. Bueno, sé que es por la oración de una mamá. Mi decisión fue Proyecto AA. Conclusión, a mí no me enseñaron a prohibir. Y en esta iglesia no nos enseñaron a prohibir. Pero si usted se quiere meter a Babilonia por las ñatas, hágalo. Pero no prohibimos, pero hablamos claro. Y no somos nosotros. Apocalipsis 18, del 1 al 7. Después de todo esto, vi que otro ángel bajaba del cielo con su gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. Denle delante de cuál ventana tú te vas a parar hoy. Dime por favor, ¿delante de qué ventana te vas a parar hoy? Porque eres libre de pararte delante de la ventana que tú quieras. Pero ya sabes lo que significa estar parado delante de Babilonia. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Yo quiero que usted cierre sus ojos y quiere acompañarme de pie, por favor. Usted pintó su ventana y solamente usted sabe qué hay detrás de esa ventana. Usted sabe cuál es la imagen que hay detrás. De pronto usted me dice hoy: yo no estoy delante de ninguna ventana, yo la quité y yo asumí la cultura del mundo.
y estoy viviendo metido en el mundo. Ese es mi lugar. Yo no tengo nada que decirle. No lo voy a condenar. Porque la iglesia no condena. La iglesia fue llamada a darle buenas noticias. Simplemente le voy a decir lo que dice el cielo. Hijo mío, sal de ahí. Pueblo mío, sal de ella. Y yo quiero que usted delante de Dios pueda entregar sus ojos, los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, su necesidad de gloria, la vanagloria de la vida, su necesidad de ser tenido en cuenta, de brillar, de ser reconocido. Y hoy usted sabe, ese es el mundo. Ese es el mundo que me jala, Señor. Y ese es el mundo que me destruye. Yo te lo entrego hoy, Jesús. Yo hoy tomo una decisión parado enfrente de esta ventana que ha secado el amor de mi corazón, que me está exprimiendo por dentro. Señor, hoy reconozco que el mundo me exprime, hoy reconozco que el mundo me exige tener, me exige poseer, me exige endeudarme, me exige tener que aparentar, me exige tener que hablar, me exige tener que aparecer, me exige dinero, Señor, y me seca por dentro y me exprime, Señor. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús vengo con mi corazón. Tú eres el único que puede volver a poner amor del Padre en mi corazón. Señor, derrama amor del Padre sobre mi vida. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo renuncio a Babilonia, renuncio al sistema del mundo en el nombre de Jesús. Renuncio a estar idiotizado con tener, con comprar, con amigos, con los lujos. En el nombre de Jesús renuncio al deseo por lujos que secan y que oprimen, que me llevan a una carrera de ratas. Señor, en el nombre de Jesús crucifico eso ahora en la cruz. Y yo renuncio a un sistema del mundo que lo único que vino a hacer fue exprimir el amor en mi vida. Y yo hoy declaro que yo no soy una generación sin padre. Yo tengo un Padre en el cielo y yo estoy esperando la manifestación de su Hijo en gloria. Y hay una ciudad que me está esperando, la ciudad de calles de oro, la ciudad de mar de cristal, donde Él lo llena todo. Y yo caminaré por calles de oro, porque no quedaré tendido en calles de muerte, en calles de dolor, en las calles de una ciudad que se vomitó sobre mí. En el nombre de Jesús renuncio a Babilonia, renuncio a su espíritu, y desde lo profundo de mi ser hoy vengo a clamar a Dios. Clamo, Señor, sácame de este lugar, llévame a tu ventana, Señor. Yo hoy me paro enfrente de tu ventana y yo declaro que el Dios de los cielos es más grande que yo. Yo declaro que el Dios de los cielos está sobre mí. Yo clamo por ti, Señor. Yo clamo por ti. Yo vengo ante ti, Jesús.